Buenas noches. Estamos en la clase hoy, jueves ya 23, 23 de junio, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre fuerza y sobre el trabajo, ¿no? Vamos a tratar de darle un poquito para comenzar con la cuestión. Ah, Entonces vamos a buscar, sería la parte de la fuerza, ¿no? Ok. Vamos a comenzar entonces a hablar un poquito sobre fuerza, ¿no? Ok. Entonces ya nosotros sabemos lo que es fuerza, ¿no? Ya conocemos, ya hemos visto lo que es fuerza. Vemos que fuerza cuando movemos algo, hay una masa y hay un desplazamiento, ¿no? Entonces la fuerza es masa por aceleración. Es lo que uno conocemos por fuerza. Eso es kilogramos por metro sobre segundo. Como podemos ahí apreciar. Todo lo que hagamos fuerza es lo que conocemos como movimiento, ¿no? Entonces, eso es como podemos ver toda esta figurita que tenemos aquí, la medición de la fuerza. Entonces, la fuerza se mide en newton. Nosotros sabemos que newton, como estamos aquí, ves, fuerza es masa por la aceleración. Un newton es un kilogramo. Vamos a ver si podemos agrandar. Vamos a ver si un poquito más. Ok. Un kilogramo por metro entre segundos, ¿no? Es el kilonewton. Entonces vemos que nosotros en nuestro sistema siempre estamos haciendo lo que sería fuerza, ¿no? Entonces, siempre estamos aplicando la fuerza y la fuerza se puede hacer de diferentes estilos, ¿no? Profe, Ajá, buenas dígame. noches. Buenas noches. Le habla Ángel Castillo. Ajá, Ángel, dime. Profesor, le iba a hacer una pregunta. La vez pasada, cuando nos tocó hacer el examen del 20% en el primer corte, ¿verdad? Muchos tuvimos varios problemas con el cuestionario. Ajá, Ángel. ¿Por qué no, o sea, no para más facilidad de usted y más facilidad de nosotros? Porque a la hora muchos de aquí, de lo que estamos, o sea, lo que estamos viendo clases, trabajamos, ¿me entiendes? Ok, Ángel, para eso, me puede decir por Telegram, me puede decir por mensaje. Ahorita estamos en una clase de fuerza y el tiempo es reducido. Ah, Después ok, ok, cualquier cosa me lo dice disculpe. por Telegram ahí. Pero la última vez hubo problemas con los celulares, por eso estoy recomendando que traten de tener un computador. Profesor, ¿me escucha? Ajá, La recomendación del compañero es súper válida. Yo imagino, bueno, interpreté yo que él querrá decir que la evaluación no sea tipo cuestionario, sino que sea de realizar los ejercicios y luego cargar el documento. Es más sencillo, profesor, y así no nos podemos ahorrar el problema ese que ocurrió la vez pasada. Exacto, en PDF, enviarlo en PDF. Claro, ustedes pueden enviar PDF, pero tienen que ser, si puede colocar un solo documento, pero traten de enviarlo en todas las preguntas. pero es que Ajá, está son, bien, pues después enteran, aclaramos eso. Estamos en una Ok, clase. Vos no me lo dijeron ahí por mensaje ahí. Igualito va a ser un cuestionario como ahí el primer examen.
tienen que acostumbrarse, porque lo normal es eso. Lamentablemente hay profesores que no saben utilizar bien el MODE, pero MODE en verdad, y eso que no lo uso como debía de usarlo, porque incluso ustedes, hay una parte de unas preguntas que se usa en MODE que ustedes mismos deberían de hacer los cálculos en la misma plataforma, pero yo no he querido ahí utilizar esa parte porque sí es más complicado, si necesita buen internet. Entonces, lo ideal es, si van a hacer una sola plataforma, ok, yo no tengo problema que haga una, pero que la ponga en la pregunta, en todas las preguntas. No, no hay problema. Por lo menos si hace una sola página, si les cuesta eso, okay, hagan una sola pregunta, pero después, si hay 10 preguntas, ponla ahí en las 10 preguntas suban el archivo. La cuestión que no pese mucho para que pueda subirlo. Bueno, pero lo que podemos hacer es lo siguiente, eso lo podemos discutir ahorita en Telegram y usted nos da la clase ahorita. Ok. Entonces vean que estamos en fuerza. Pues fuerza ya sabemos lo que es. Ajá. Vean aquí la parte esta de cuando tenemos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo en una superficie lisa. Cuando ustedes veían, no sé si se recuerda mucho en física del tercero y cuarto año, siempre un cubo tiene una fuerza normal y tiene peso para abajo. Y cuando hay inclinado también hay una fuerza ahí, ¿no? Entonces, esta guía la tenemos ahí en la parte de su computador, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un poquito entonces de lo que sería el trabajo, ¿no? Ok, entonces vean que el trabajo es cuando uno realiza una fuerza y hay un desplazamiento. Cuando ocurre eso, vean que hay una fuerza que mueve esta superficie. Tiene 40 kilogramos, pero tenemos que buscar es la fuerza con que se mueve esto, ¿no? Entonces vean, si hacemos un diagrama de fuerza, tenemos la fuerza que va para acá, tenemos la fuerza de roce, tenemos la normal que va para arriba y el peso que va para abajo, ¿no? Esto sería nuestro diagrama de fuerza. Entonces vean que el trabajo lo podemos identificar como fuerza igual a la distancia por el coseno. Vean que aquí el ángulo que forma la fuerza es cero, ¿no? No hay porque tanto el trabajo como la fuerza van en sentido derecho, ¿no? Por lo tanto, podemos ver aquí que sería la fuerza que se está ahí aplicando. Ponga que la fuerza que se aplica es 130 newton, por lo que él se desplazó. Vean que la unidad que sale ahora es el joule, newton sobre metro cuadrado, ¿no? Vean ahora, si nosotros queremos calcular la fuerza de roce, que es la fuerza que hace que el Newton metro movimiento, cuadrado. newton entre metro, newton entre metro, es Ah, joule, ok. newton entre metro, es joule. Entre. Newton, aquí está por metro. Ok. Ajá, entonces tenemos Newton por metro. Tenemos la fuerza de roce, no sabemos que es el coeficiente por la normal, ¿no? Y podemos ahí encontrar.
Entonces vean que también hay un trabajo de la fuerza de roce. Vean en cambio que el ángulo que forma este, este fuerza de roce es de 180. A ver, si calcula desde la fuerza para acá, desde el X positivo hasta el X negativo, hay un ángulo de 180. Entonces vean cómo varía entonces, ¿no? Y vean que está haciendo un trabajo negativo, impidiendo que el trabajo se haga para adelante. Igual tenemos la energía cinética, que han visto que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Vemos aquí, si calculamos, este sería la energía cinética, la masa de velocidad final por la velocidad inicial, siendo la velocidad inicial cero. Podemos calcular, despejando, calculando la energía cinética. Profesor, disculpe, pero no, o sea, no, en serio no quisiera sonar chocante, pero no estoy entendiendo el ejercicio, no sé qué me están pidiendo. Sí sé que estamos calculando, ¿cierto? Pero no vimos el enunciado, o sea, estoy viendo que estoy viendo y escuchando que estamos, ustedes explicando los cálculos, ¿verdad? Pero Ajá, Diego, no, aquí no está hay el ejercicio. contexto. Ajá, tenemos un bloque de 40 kilogramos que se encuentra inicialmente en reposo, ¿no? Se empuja con una fuerza de 130 newtons, desplazando en línea recta una distancia de 5 metros a lo largo de una superficie. Me imagino que han revisado ahí el material que está en el aula. Yo estoy dándole un repaso porque acuérdense que esta clase son 40 minutos, porque se corta el Zoom. Entonces, esto sale ahí en el material que tiene ustedes. Lamentablemente, muchos no revisan los materiales que están ahí. Y entonces aquí te dan los datos y te dice, te piden el trabajo, la fuerza de fricción, la variación de energía cinética y la rapidez, ¿no? De todas maneras, si puedes verlo bien, tú puedes verlo tranquilamente ahí en el aula. Este PDF está ahí en el aula virtual. Yo quería ver por lo menos si tenían unas dudas en cuanto a la fórmula, en cuanto a eso. Ustedes decían, profesor, esta fórmula, ¿cómo sale? Y por lo menos eso, ya que estamos viendo sobre trabajo y energía. Entonces, vean lo que están pidiendo, ¿no? Entonces, vean que estos ejercicios lo tenemos ahí en el aula, ¿no? Y podemos buscar el potencial, tenemos que va a ser igual a la fuerza por la velocidad. Ok. Entonces vean que aquí tenemos varios ejercicios. También tenemos de un trapecio de circo, pero este es más de ángulo, ¿no? Y sería de más movimiento ahí. Vamos a ver, yo le coloqué una foto. Vamos a ver si puedo. Una foto de una clase que estaba dando. Ok, entonces vean aquí tenemos entonces lo que sería la fuerza, ¿no? Vean que en el componente XY, tenemos nuestra fuerza aquí, ¿no?
Cuando nosotros tenemos la magnitud de la fuerza, tenemos la fuerza en X y la fuerza en Y, ¿no? A ver si puedo manejar aquí con esto. Ok. Entonces tenemos aquí, ¿no? Buscamos, esta fuerza tiene dos componentes, componente en X y componente Y. Ya que nosotros podemos sacar este triángulo que sale aquí, ¿no? Donde f de X es igual a f de Y igual a F. Si nosotros aplicamos la definición de coseno, nosotros sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Vean que el cateto adyacente es el componente f de X, ¿no? Y la hipotenusa es F. Vean que si la magnitud en el componente X de la fuerza, puedo despejar y puedo calcular F igual al coseno. Igual aquí. Tengo que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. F de Y es igual a F por el seno del ángulo, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos calcular eso entonces. Ok, entonces vean que yo le puedo mandar a calcular un ejercicio donde le doy distintas magnitudes ahí de fuerza. Vean que aquí hay una fuerza inclinada de 10 newtons con un ángulo de 30, ¿no? De esta, de esta fuerza salen dos magnitudes. Vean que aquí sale una magnitud F de 1X y una magnitud una de F de 1Y. Tenemos otra donde un ángulo de 60. Vean que esta que está aquí de 4 newtons es un ángulo recto. Es una fuerza recta, pero en sentido contrario, negativo, ¿no? Vean que aquí tenemos otra fuerza que va para abajo, que no tiene ángulo, pero vean que estas dos fuerzas tienen signo negativo. Y tenemos otra fuerza aquí con este ángulo en este sentido, ¿no? Entonces, si yo le mando a calcular la fuerza resultante, va a ser igual a la sumatoria de la fuerza en X cuadrado más la fuerza en cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular toda ahí esa fuerza? Profesor, tengo Tenemos una que pregunta. buscar. Ajá. Por ejemplo, con respecto a la fuerza, que ahí sí no veo mal, se llama SN, que tiene un ángulo de 60 grados. No, ese 5. Esta fuerza es de 5N. S5N, ok. Esa fuerza tiene un ángulo de 60 grados. A la hora de los cálculos, ¿ese es el ángulo que voy a tomar o tengo que sacar un cálculo? Porque según lo que explicó ahorita anteriormente, el ángulo es con respecto al eje de las X, o al momento de calcular la fuerza es con esos 60 grados que están dando en el ejercicio. No, no. Ya vamos a ver cómo. Ya le voy a hacer uno por uno la fuerza para que vean. Por lo Ok, menos esta posición la vamos a colocar. Tu posición sería, este lado sería la fuerza en X y aquí subiendo sería la fuerza en Y. Ya vamos a ver del otro lado ahorita. Entonces, vean, por lo menos la fuerza en uno. Vean que estoy tomando igual, si se dan cuenta, estoy tomando la misma posición de la fuerza en uno, ¿no? Entonces vean que tenemos la fuerza 1X en esta posición y la fuerza 1Y en esta posición. Con este ángulo no voy a tener problema, ¿no? Entonces, si yo aplico el coseno del ángulo, tengo que mi ángulo f de 1 va a ser igual a la hipotenusa. Vean que la hipotenusa es la fuerza que le estoy dando, ¿no? Que serían para esta fuerza serían los 10 newtons que salen en la primera parte. Esta foto yo creo que la mandé por el grupo, ¿no? Ustedes deben tener ahí en el grupo de Telegram. Si quieren verla ahí en el grupo de Telegram que yo se la mandé, debe estar más clara ahí por el grupo de Telegram de ustedes. Esta fue una clase que estaba dando ahí, entonces se la mandé para que ustedes vieran. Y si yo saco el seno es el cateto opuesto, que es este lado por la hipotenusa, ¿no? Vean que si yo calculo f de 1x por el coseno, me da 8.66. Y si calculo el f de 1y por el seno, me da 5.
Ok, vean que esta fuerza, si nosotros nos dimos cuenta, están tanto en el X positivo como en el Y positivo. Entonces, estas dos fuerzas son positivas, ¿no? No tienen problema. Ok, vean ahora el caso que me estaba preguntando Diego. ¿Ves? Este es de los 60, ¿no? Ve que yo lo tomé igual como sale del lado este. F2X, pero acuérdate que esta fuerza está en lo X, sería lo X negativo, ¿no? Pero esta fuerza F2Y, acuérdate que está en los Y positivos. Entonces, si yo calculo coseno del ángulo, sería cateto adyacente menos F2X sobre la hipotenusa que sería 5N. Ve si cuando calculo eso, vea que me da un valor negativo, ¿no? Porque la fuerza está en sentido contrario en el lado de la X negativa. En cambio, el seno, cuando lo calculo, me da positivo, ¿no? Entonces vean que aquí tengo un X que es negativo y un valor Y que es positivo. Entonces tenemos que tener cuidado con el sistema de referencia que le estamos dando, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Ajá. Vean que la fuerza, sale una fuerza perpendicular, ¿no? 3X, ¿no? Esa fuerza, esta fuerza que está aquí, que es de 4 newtons, vean que es negativa. Esta fuerza es negativa, ¿no? Esta fuerza es negativa. Y también ahora vemos que la fuerza 4, que es la fuerza esta fuerza que está aquí abajo, es también negativa. Ok. Vean que el caso de esta fuerza de 7 newtons, 7 newtons, vean que tanto el Y es negativo, pero el X es positivo. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué diferencia ven ustedes ahí con el ángulo? Vean que ahora, si yo coloco mi fórmula, si yo coloco mi forma, ahora el coseno, ¿quién es? El coseno es mi fórmula ahora. Ajá. ¿Me escucha? Sí, nosotros Sí, lo estamos escuchando. Sí, sí, se salió ya. Se salió, se fue la señal un momentico. Pensé que el de internet me Profe, tiene a mí usted tiene algún problema a veces con el Telegram? problema con Telegram. ¿Por qué? Porque hay veces que uno le escribe y, o sea, tarda a veces para responder o debe ser que está ocupado. Sí, más o menos. Demasiadas ocupaciones. Ah, Sí, sí, no, y demasiados grupos por WhatsApp también y me vuelven loco ahí. Y las tesis también me están volviendo loco. Ok, pero vamos a tratar vean que estos ejercicios ya no me quiere dar la opción de compartir pantalla, de ese como ya queda poco tiempo, quedan 10 minutos, ese ya no me está dando la opción de compartir la pantalla. O que el internet se puso muy lento. profesor, puede ser. mientras arregla, le tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, en esa misma fuerza que le hice la pregunta hace rato, donde estaba positivo en el eje de las Y, pero negativo en el eje de las X, que el ángulo era 60 grados, ¿no? Era 60 Ujú. grados con respecto a el eje negativo de las X. ¿Me daría el mismo resultado si yo tomase un ángulo referencial con respecto al eje positivo de las X? O sea, en vez de ser 60 negativo, sacaría la cuenta con respecto a, para ver, 90,
con 120 grados me daría el mismo resultado. No sé por qué va a inventar tanto. No, preguntando porque esto es universidad, o sea, no. No, pero ¿cómo Bueno, le va a no, eso sumar es lo que dicen siempre, ¿no? 190? Lo único que puede hacer es que poner, trabajar con el otro ángulo. El ángulo ese era, pues bueno, tú no quieres trabajar con 60, puedes trabajar con el otro ángulo, acuérdate que son 90, ¿no? El otro ángulo que queda del otro lado es 30. Si quieres trabajar con el ángulo de 30, No, pero me refiero con respecto al ángulo negativo, perdón, con respecto al eje positivo de las X, ¿no? Que sería los 90, queda de X a Y, y luego los otros 30 que resta hasta que llegue a la fuerza así como la dibujó. O sea, serían 120 grados en vez de 60. También es no, válido, me daría el mismo resultado. no creo, pero porque ahí ese sería, ya te lo estoy dando directamente. Pues si tú vas a sumar otro ángulo así, 120, debería de, porque sería 60, tú dices el otro ángulo así, 180, 120. Ponte que, Claro, pero igualito cuando uno calcula, si tú quieres saber el ángulo, cuando uno trabajaba con trigonometría, uno hacía eso para saber el ángulo del lado este. Por eso que cuando te daba el ángulo aquí, pero nosotros estamos trabajando con el vector de ahí de fuerza. sí, sí, correcto, pero Pero eh, acuérdate que ahí eso lo hacíamos para buscar el ángulo en trigonometría, pero nosotros no. Nosotros aquí son fuerzas puntuales. Acuérdate que son fuerzas puntuales que te están dando ahí. claro, correcto, pero no siempre los ejercicios son los mismos y entonces eso es lo que temo que pase en el examen, ¿cierto? Entonces por eso es la No, pregunta, ¿me daría el mismo resultado si yo tomase un ángulo referencial con respecto al eje positivo de las X? O sea, ¿el resultado es igual o es distinto? había que calcular, pero no creo por qué te tienen que complicar tanto. Ajá. Vean ahí hay ejercicio. Tenemos dos cuerdas, ¿no? Dos tensiones, una tensión 1 y una tensión 2. Y tenemos que está sosteniendo una caja. Todo esto está en equilibrio. Este tiene un ángulo de 30 y un ángulo de 60. Y me piden calcular las tensiones T1 y T2, ¿no? Me dice que la caja pesa 50 kilogramos. Si yo quiero saber el peso de eso, nosotros sabemos que el peso es masa por gravedad, ¿no? Multiplicamos los 50 por 9,8. Entonces el peso es 490. Vean que si hago mi diagrama de fuerza, vean que yo coloco mi tensión 1, mi tensión 2 y mi 490 para abajo, ¿no? Como está ahí, ¿no? Entonces igual saco los componentes T1X, T1Y para buscar los componentes. Entonces vean que este triángulo, ¿no? De T1, T1Y y T1X, tengo mi componente, como no sé cuánto es el valor de mi hipotenusa, que sería en este caso es T1, entonces T1X va a ser T1 por el coseno del ángulo, ¿no? El coseno de 30 es 0,86. Entonces tengo que mi componente T1X es 0,86 T1, ¿no? Igual calculo para mi T1Y el seno de 30 y conozco que mi T1Y va a ser igual al seno de 30. Seno de 30 es un medio es 0,5 T1. Me voy para otro ángulo, para otra tensión, el ángulo de 60. Igual hago el mismo procedimiento como hicimos anteriormente con el seno y coseno. Y sacamos los dos componentes, ¿no? T2X y T2Y, igualito, ¿no? Ahora, como mi sistema está en equilibrio, hago la sumatoria de fuerza en X.
En mi sistema, ¿quién está en X? Si veo mi sistema de coordenadas, tenemos T1X y T2X. ¿Qué signo tiene T1X? Vea que T1X está en el lado negativo, que ese que es signo negativo. Y T2X está en el lado positivo. Entonces, ¿qué es lo que hago entonces? Mi sumatoria de fuerza va a ser mi T2X positivo menos mi T1X. Paso para el otro lado, coloco lo que había calculado y consigo una relación de T2 igual a 1.72 T1, ¿no? Ahora me voy con mi fuerza en Y. En mi fuerza en Y, ¿qué voy a conseguir? Vean aquí que tengo mis dos tensiones que están en el lado positivo de la Y. T1Y y T2Y están en el lado positivo. Pero el peso va para abajo. El peso sería negativo, ¿no? Entonces vean que tenemos T1Y positivo más T2Y, el peso que es negativo, pasamos el peso para el otro extremo y después hacemos los cambios, ¿no? Después sustituimos con lo que hemos calculado, ¿no? Vean que aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué hacemos? Sustituimos esta T2 en esta expresión que sale aquí, ¿no? Al colocarla ahí, vean que al colocar T2 en esta, ya tenemos mis dos ecuaciones con una sola variable. La podemos sumar y calculamos una tensión. No se vean que calculamos la tensión T1. Igual aquí, con la fórmula que teníamos, T2 igual a 1.72, sustituimos nuestro valor y tenemos nuestra tensión T2. Entonces, vean que la tensión T2 es mayor a la tensión T1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos un ángulo mayor, ese ángulo hace un mayor esfuerzo.